Sean bienvenidos a nuestro Club de Lectura y Arte, un espacio de acercamiento a la literatura a través de la lectura en voz alta de diversos textos, que nos permitirán no solamente compartir con ustedes el disfrute de la lectura en sí, sino también conocer un poco más de los autores de estas historias. Y también al mismo tiempo queremos compartir con ustedes algunas de las colecciones que tenemos disponibles en la Biblioteca de las Artes. Bienvenidos al Club de Lectura de la Biblioteca de las Artes, Lectura y Arte. En esta ocasión les vamos a recomendar 2 libros. Uno de ellos es un ebook que se encuentra en la biblioteca digital de la Biblioteca de las Artes. Ustedes entran a la página y pueden seleccionar biblioteca digital y de ahí colección de ebooks. Ahí en la parte de música dan un clic y van a encontrar en primer lugar Así es la música de John Powell. Ese es el libro que les queremos recomendar, que trata sobre la música, sobre el disfrute de la música, qué es la música y varios elementos y características del campo musical. Es un libro muy divertido, es ameno y breve. Por lo tanto, está dirigido al público en general, para expertos en música y para los no expertos. Así que les recomendamos este ebook que pueden consultar de manera gratuita en nuestra página. Y bueno, para no dar más largas, vamos a tener la lectura de algunos fragmentos por el alumno de la Escuela Nacional de Arte Teatral, Enrique Garaz, para que nos lea algunos textos de este interesante ebook. Así es la música. Armonía, tonos, acordes y otros secretos de una buena música de John Powell. Y a todo esto, ¿qué es la música? Creo que al lector le será grato saber que no hace falta ningún tipo de formación musical o científica para entender todo lo que se cuenta en este libro. Aunque seguramente también los músicos y los científicos encuentren aquí muchas cosas que no sabían antes. La única destreza musical que hará falta será la capacidad de tararear o cantar Cumpleaños feliz y Campanita de lugar. Además, no importa lo fuerte o bajito que las cante, y tampoco si las canta bien o mal, ya que yo no le estaré escuchando. Respecto a los conocimientos de matemáticas, sí sería útil que supiera sumar, restar, multiplicar y dividir, pero incluso estas cosas no son indispensables. El campo de la música abarca una enorme variedad de temas, desde la vida amorosa de los grandes compositores hasta cómo fabricar una guitarra o tocar la trompeta. Se podría decir que los libros sobre la historia de la música cubren las cuestiones relativas al cuándo, mientras que el resto de los libros sobre música abordan el cómo hacerlo. Este libro, sin embargo, trata con algunas cuestiones relativas al qué y al porqué de la música. Por ejemplo, ¿qué sucede con el aire entre el instrumento y nuestros oídos? ¿Cómo afectan las cosas de ese tipo a nuestro estado de ánimo? Notas y ruidos. Cada día oímos millones de sonidos y solo unos pocos son notas musicales. Normalmente las notas musicales se crean deliberadamente a partir de un instrumento musical, pero también pueden producirse en situaciones ajenas a la música, como cuando golpeas ligeramente una copa de vino o haces sonar el timbre de una puerta. Al margen de cuándo y cómo se produzcan, las notas musicales tienen un sonido distinto al de otros sonidos. ¿Cuál es la diferencia entre una nota musical y cualquier otro tipo de sonido? Todas las personas que usted conoce responderán a esto de alguna forma, pero la mayoría se basará en la idea de que las notas musicales suenan musicales y los otros sonidos no son musicales. La música nos afecta emocionalmente
y puede amplificar o transformar nuestro estado de ánimo. Un buen ejemplo de esto es la manera en que la banda sonora de una película nos da pistas de cómo debemos responder emocionalmente a la escena que estamos viendo. El romance, el humor o la tensión se ven potenciados por la música que los acompaña. Esta vinculación entre música y emoción nos podría hacer pensar que las propias notas poseen un contenido emocional que, de alguna manera, son sonidos misteriosos y mágicos. Pero aunque sí existe una genuina diferencia entre las notas musicales y todos los demás sonidos, no tiene nada que ver con la emoción, y un ordenador podría detectar dicha diferencia sin vacilar. Notas musicales. No es necesario que las notas musicales las produzca un instrumento musical. Cualquier cosa que vibre o agite el aire de forma repetitiva entre 20 y 20.000 veces por segundo produce una nota, sea una moto a gran velocidad o un taladro de dentista. En la canción The Facts of Life, la banda Talking Heads usa lo que parece ser un taladro accionado por aire comprimido para producir una de las notas del acompañamiento de fondo. Esta combinación de música e ingeniería encaja bien con la letra, que nos dice que el amor es una máquina sin conductor. Los instrumentos musicales son simplemente dispositivos que han sido diseñados para producir notas de forma controlada. Un músico usa el movimiento de sus dedos o la potencia de su soplo para que algo vibre a las frecuencias elegidas y se producen las notas. ¿Por qué nuestro cerebro no suma de forma normal el sonido? La respuesta puede resultar sorprendente. Nuestro cerebro y oídos suman los sonidos de forma extraña para ayudarnos a seguir vivos. Desde los tiempos de los primeros cavernícolas hasta nuestros días, hemos utilizado los oídos para evitar el peligro. De hecho, esta es una de las causas principales por las que tenemos oídos, aunque también son útiles para llevar gafas de sol. Para ser eficaces, los oídos tienen que ser capaces de detectar sonidos muy suaves, como el sonido de alguien que se te acerca a hurtadillas. Pero a la vez, no deben ser dañados por los ruidos fuertes, como un trueno. No serviría de nada si tuviéramos un oído excelente para los sonidos suaves, pero que dejaran de funcionar al primer sonido fuerte que oyéramos. Para esta sesión del Club de Lectura elegimos para ustedes otro libro también, Orquesta Primitiva, de la autoría de Roberto Abad, un joven escritor y músico mexicano nacido en Cuernavaca, Morelos, egresado de la licenciatura en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Orquesta Primitiva fue su primer libro publicado en el año 2015. Es un libro que contiene diversos microrrelatos en los que se conjuga la música y la literatura, como muy pronto ustedes escucharán. Además, es un libro que posee una estructura muy particular porque asemeja al programa de un concierto. Les compartiremos algunos de los microficciones contenidas en este libro y a continuación también les compartiremos fragmentos de una entrevista que tuvimos con Roberto Abad, lo que nos permitirá conocer un poco más sobre su vida y algunos detalles más sobre la estructura de estos relatos. Para la lectura en voz alta de estos relatos contamos con la participación de Dayana Pérez y de Quetzali Moret, ambas alumnas de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Siéntase autónomo y sin prejuicio alguno al leer este concierto. Tiene usted la libertad de hacer cualquier cosa. Puede lanzar un aplauso a mitad de la sinfonía o un grito eufórico que retumbe en todas las páginas. Disfrutarlo con los pies recargados en el asiento de adelante y las manos en la nuca. Invitar a su familia y traer a su mascota, que también tiene un espacio reservado. Contestar su teléfono en el momento que lo requiera. Dejarlo sonar sin preocupación e interrumpir a los músicos. Incluso, si su júbilo es incontrolable, puede lanzarles algún artefacto que crea conveniente, con la tranquilidad de que ninguno de ellos guardará rencor. Eso es lo que puede hacer.
pero se recomienda que los músicos y los instrumentos sean bien tratados. Sin excepción, aman lo que hacen a pesar de cómo lo hacen. Y eso en un verdadero músico es lo más importante. Por ello, cabe mencionar que cada uno de los cuentos sinfónicos reunidos en esta obra es un homenaje a los grandes músicos olvidados, los que logran en la cotidianidad que la música suceda. Por último, y no menos importante, tenga la convicción de que en cualquier momento usted puede ser quien dirija la orquesta. Esta orquesta de la que pocos saben, que viaja sin saber si viene o va, si suena o calla. Justo ahora no existe la certeza del tipo de cosmos al que irá a parar, y sin embargo está aquí, frente a usted, esperando su destino. Al tanto de que este hecho es muy especial, el director de orquesta ha prometido no lanzar su batuta afilada al lector que se atreva a ocupar su lugar en el escenario. Así que despreocúpese, arriesgue y disfrute. Bienvenido. Los cavernarios celebran con un gran banquete el descubrimiento de la música. Los jefes de la tribu chocan las piedras y huesos de animales muertos en sincronía monofónica, mientras las mujeres, obedeciendo un extraño rito en el que agradecen a la naturaleza, cocinan al desafortunado hombre que con un gran gemido espontáneo, aunque entonado, les hizo notar el hallazgo. Rodean la fogata rítmicamente y con notable alegría. La rodean sin saber que allí, también, se encuentra la danza. Pero esa no la descubrirán hoy, o al menos no será el narrador quien se las haga ver. Se recomienda cuidarse de las notas salvajes, principalmente de las sostenidas y menores, que vienen de un linaje primitivo. Tanta es su hambre de sonar que muchas veces no tienen misericordia del músico que las hace venir y lo devoran enseguida sin dejar rastro. Escribiría más acerca de ellas si no me estuvieran intimidando con sus colmillos y sus garras que rodean mi cuello. Discreción. Entre menos las mires, más rápido se van. Las partituras son como hielo que conserva vida. Un hombre intentó derretirlas con fuego, pero las llamas eran muy intensas y quemó las hojas. «Intenta con tus manos», le dijo alguien. Y el sujeto palpó con delicadeza. Las partituras estaban frías, evidentemente. Después de un rato de tocarlas, vio cómo algunas gotas comenzaban a escurrir, revelando la música. Entendió, entonces, que primero había que sentirlas. Do y Mi se enamoran a primera vista. El único problema son los palcos que los bifurcan de extremo a extremo. Cansada de las miradas insinuantes, Mi va hacia donde Do. Lo besa y toca con pasión. Es inevitable no verlos enredando sus lenguas con descaro. ¡Qué falta de respeto!, dice una refinada mujer que los observa desde la planta baja. Enseguida, Mi se sienta al lado de Do y, tomados de las manos, esperan a que continúe el espectáculo. Ante dicha escena surge una pregunta que sin duda desentona con este encuentro inesperado y ardiente. ¿Cuál será la reacción de sus correspondientes parejas Re y Fa cuando regresen del baño y se enteren de que su amor ha sido sustituido en un párrafo? Algunos pensaban que lo peor de ella era soportar su actitud de diva obesa, pero no. Aquellos que hablaban por hablar lo hacían sin conciencia del resto de las posibilidades que, definitivamente, transformaban mi matrimonio en un infierno. Si hubieran sabido que por las mañanas solía cantar en la bañera, haciendo con sus baladros agudos que los cristales de las ventanas temblaran, los azulejos del baño terminaran en el suelo y, por si fuera poco, dieran pie a mi jaqueca matinal. O cuando en las comidas empezaba a platicarme su día como si se tratara de un drama, y en las discusiones dividía cada tema por actos y gritaba mi nombre con un registro inconmensurable, lejanamente humano.
Si los gárrulos que tanto hablaron de nuestra relación supieran que hacerle el amor se volvía un asunto público cada vez que alcanzaba un orgasmo y gemía descontrolada, poseída, provocando que todos los vecinos se despertaran en la madrugada y al otro día me vieran como un maniático sexual. Si hubieran podido ver la infelicidad que me asfixiaba, me darían la razón. Y es que cuando la conocí parecía tan apacible y calmada como un mimo. Pese a todo, logré solucionar mi problema con un recurso por demás creativo. Una noche, mientras ella dormía y exhalaba su ronquido ensordecedor, dejé caer por su garganta un diapasón que la ahogó enseguida. Hasta ahora no he llegado a arrepentirme. De algún modo, siento una paz interior que me ayuda. Además, los reos son personas muy amables y silenciosas. Durante mucho tiempo se pensó que pizzicato era únicamente el nombre de una técnica para hacer sonar instrumentos de cuerdas. En alguna época también se creyó que era la forma más amable de atraer a los gatos. Pero experimentos e investigaciones arduas han podido comprobar que se trata del alias de una comunidad de microorganismos malévolos que astutamente se postran sobre la oreja del músico para ordenarle que pellizque con rabia las cuerdas, y éste obedece. Ellas se retuercen del dolor, las más débiles desisten, se revientan. Es una guerra inútil, sin sentido, como todas. Los músicos yacen organizados en semicírculo afinando sus instrumentos. Del escenario emergen tonos disonantes que irrumpen con la armonía del poco público que ha llegado. De pronto, se va la luz. En la sala retumban gritos de mujeres asustadas. Regresa la iluminación de golpe y los músicos se miran desconcertados. Los instrumentos ya no están. Se llevaron incluso la batuta del director. ¿La robaron? No se sabe. Aunque ellos desconfían de la audiencia, ¿de quién más? ¿De los lectores? Pero no hay forma de comprobarlo. Regresan a sus puestos sin saber cómo continuará el programa. Sin embargo, la oscuridad deviene por segunda vez, más tardía aún. Cuando el teatro vuelve a alumbrarse, el público ha desaparecido. Los músicos permanecen azorados sin saber qué ocurrirá ahora. En un arranque de nerviosismo y temor, corren en busca de la puerta de emergencia, pero no la encuentran. Se dirigen a la escalinata de entrada y con la decepción hallan en su lugar un hueco profundo, blancuzco y gélido. El pánico los envuelve al percatarse de que se encuentran atrapados entre los márgenes estrictos de una página en blanco. Comienzan a desmayarse. Les falta el aire. Los menos sofocados descubren que todo es parte de la hazaña de un editor joven que hace práctica de su labor, quitando erróneamente los detalles más indispensables de esta historia. Los músicos que permanecen suplican no ser borrados. En el fondo, desean lanzar improperios, ultrajes, pero el autor olvidó incluir la palabra en sus mentes. Resulta sospechoso para cualquier personaje que la única regla hasta ahora, respetada tanto por el autor como por el editor, sea la nulidad de la voz. El silencio. Pero ya no importa. Entre los personajes y el autor nunca hay tregua. Como se esperaba, y sin misericordia, los músicos también son eliminados. No sirven. Ya no hay más. Que se baje el telón. El concierto ha terminado y del cuento nada queda. Bueno, yo empecé a escribir muy joven, cuando iba en la secundaria. Escribía cosas breves, escribía canciones. De alguna manera mi entrada a la literatura fue a través de la música, y siempre tenía como una suerte de impulso por contar una historia a través de las canciones. Eso me di cuenta que sucedía, eh, que siempre había un personaje o había una acción que se desarrollaba
y que posteriormente encontró cierto eco en los cuentos como tal, ¿no? Como que encontré una literatura que sucedía de esa misma manera y que me llamó mucho la atención. eh, y decidí quitarle la música a las historias y un poco así descubrí que lo que estaba haciendo era contar un relato. Es un libro que escribí o que empecé a escribir cuando yo tenía 24, 25 años. En ese momento yo trabajaba eh, haciendo notas culturales y tenía acceso a los conciertos. Iban muchas orquestas de música clásica a Cuernavaca y yo tenía acceso, digamos, a las primeras filas para recolectar información, tomar fotografías y también estar tras bambalinas, digamos, por si quería entrevistar a algún músico. Yo soy músico, es decir, desde niño tuve interacción con instrumentos digamos, con los cuatro principales, ¿no? La batería, bueno, los principales en el rock, quizá, el bajo, la guitarra, el teclado. Y para mí esos eran como los juguetes, ¿no? En realidad, es decir, también tenía juguetes, pero me daban la libertad incluso de poder destruirlos, algo que no les gustaba mucho a mis papás, pero era una cuestión que sucedía. Pero el punto es que pues siempre tuve el acceso directo a la música y es algo que me apasiona, que digamos que desarrolló un lenguaje en mí y que me hizo comprender también qué era lo que yo quería hacer de grande, de alguna manera, ¿no? Es decir, siempre me veía haciendo algo relacionado con el arte. No sabía exactamente qué, pero la música me mostró algunas posibilidades. Y cuando estaba en este trabajo, haciendo notas sobre los conciertos, sobre las actividades que sucedían en los teatros, me di cuenta que en la música clásica había como una serie de elementos que me gustaban mucho digamos, por la capacidad o por las posibilidades que podía desarrollar en ellos, ¿no? Y hubo en particular como un recuerdo que me marcó, eh, y es cuando vi por primera vez a la Sinfónica Nacional, que fue pues de muy, no sé, casi a punto de pasar a la adolescencia. Recuerdo haber visto a la Sinfónica en el Zócalo no, yo creo que era un poco más joven, en el Zócalo de Cuernavaca, y recuerdo haber pensado, ¿no? Que los instrumentos eran una especie de extensión de los músicos, ¿no? Algo así como una suerte de tercer brazo o, o algo que salía de su cuerpo. No los pensé como algo, como elementos separados, ¿no? Sino como un mismo elemento. Y traer al presente en ese momento ese recuerdo me pareció muy estimulante para empezar a generar historias a partir de los personajes que existen en una orquesta, ¿no? Es decir, una orquesta en realidad en sí misma es casi un libro llevado a una realidad alterna, ¿no? Es decir, cada instrumento y cada músico tiene una personalidad particular, tiene una personalidad que los define frente al director, frente al público, y yo sentí que esos elementos eran como ya de por sí surrealistas y extraordinarios, y lo único que hice fue tratar de darles forma, tratar de darles un sentido, que fue pues un sentido sobrenatural, ¿no? Eh, entonces me puse a escribir historias muy breves. Yo en ese momento eh, estaba muy interesado, lo sigo estando, pero en ese momento digamos que había descubierto la minificción y me llamaba mucho. Creo que es el primer género
que me motivó mucho para escribir. Y fue algo muy natural, ¿no? Fue como, bueno, conozco esto, me gusta este tema, me gusta la música, me gusta interactuar con, con las piezas sinfónicas. Quiero llevarlo a, digamos, a un plano del lenguaje, ¿no? Cuando empecé a estructurar el libro, porque no fue algo que sucedió desde el inicio, pensé justo en que cuando algún lector lo abriera, tuviera la sensación de que iba a suceder una secuencia, ¿no? Justo como un poco lo adelantan los programas de música clásica, ¿no? En ese sentido, existen momentos específicos en los que tanto el lector como los personajes hacen diferentes cosas, ¿no? O los narradores le piden al lector que haga algunas cosas para que el concierto suceda, ¿no? Hay una obertura, hay una tercera llamada, hay un intermedio, hay una descripción una presentación de los músicos, por así decirle, y hay un final, ¿no? Hay un cierre. Es decir, el libro está compuesto por secciones que en realidad suceden en un concierto, ¿no? Y eso me parecía como muy atractivo, llevar, digamos, el formato del libro al lenguaje del concierto y viceversa, ¿no? Entonces, en el intermedio, por ejemplo, los personajes también van al baño y en el baño o van a comprar cosas y suceden ahí una serie de circunstancias, ¿no? En el cierre hay como un cuento que concluye la historia, digamos que concluye uno de los hilos por los que se mueve el libro, ¿no? Que es qué pasa con estos personajes, ¿no? De dónde vienen, hacia dónde van, son músicos, son víctimas de los instrumentos, o en realidad los instrumentos son víctimas de ellos, los instrumentos tienen vida o están soñando. Un poco lo que intenta hacer es que el libro se convierta en un concierto, ¿no? En una experiencia musical. Al principio hay un narrador que da una especie de bienvenida y en esa bienvenida hace referencia a los cuentos como cuentos sinfónicos, ¿no? Y esa categoría me gustó mucho, ¿no? Como que creo que define muy bien estos cuentos breves, ¿no? Intentan ser una especie de sinfonía que a través de los elementos que tiene una sinfonía, el ritmo, el lenguaje, el silencio, la cadencia, eh, te muestran, digamos, una virtud paralela, ¿no? Que es la de, en algunos casos, la de la reflexión, la de la historia, incluso un gesto poético, ¿no? Entonces, bueno, el libro está estructurado a partir de estas secciones, ¿no? El inicio, la presentación, la obertura, el arranque, digamos, la tercera llamada, el intermedio, la presentación de los músicos y el cierre del concierto, ¿no? La portada trae una ilustración de un ilustrador, un artista mexicano llamado Santiago Solís, que muestra el momento en el que un músico, un instrumentista, está viendo la tele y en la tele hay un director de orquesta sin cabeza y este instrumentista está a punto de tocar los platillos, ¿no? A sabiendas de que hay un perro dormido eh, a sus pies, ¿no? Me encanta esa forma en que Santiago interpretó el libro, porque también habla como de una poética del microrrelato. Creo que el microrrelato siempre debe terminar en este punto, ¿no? Que es el punto previo a la explosión, ¿no? El punto previo al redoble, al
no sé, a cuando se juntan los platillos, ¿no? Y me gusta también que sea a través de la tele, ¿no? Porque uno de los epígrafes habla sobre eso, ¿no? Stravinsky dice, no basta con oír la música, además hay que verla, ¿no? Hace cientos de años un compositor quedó atrapado en su obra cumbre, un lugar frío y aparentemente sin ventanas. Ahora que el lector ha llegado hasta aquí, después de mucho, el hombre redescubre la luz, la salida. No sabe cómo actuar, ha pasado tanto tiempo. Quiere decir gracias, pero no se atreve. Opta, finalmente, por irse al rincón. Ya no le importa salir. A su edad, en lo único que piensa es en su muerte, que sucederá cuando el lector cambie de página. Pues estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Roberto Abad. Regularmente trato de contestar lo más pronto posible. Como escuchamos en la entrevista, Roberto Abad es un escritor que está muy abierto y muy atento a los comentarios de sus lectores, por lo cual los invitamos a que expresen sus opiniones a través de sus redes sociales sobre qué les parecieron estos relatos o si tienen oportunidad de leer algunas otras de sus publicaciones. Además de Orquesta Primitiva, en fechas recientes, Roberto Abad publicó su segundo libro de narrativa, Cuando las luces aparezcan. Es un libro de cuentos que nos habla sobre contactos extraterrestres. Es un libro que conjuga el género fantástico, la ciencia ficción y el terror, que espero que también puedan tener la oportunidad de leerlo. Gracias por acompañarnos en esta sesión de lectura y arte. Los esperamos la próxima vez. Estén atentos a las redes sociales. Hasta pronto. Gobierno de México.